Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Breaking Code, capítulo 7 de la segunda temporada. Estamos muy ilusionados con el capítulo de hoy porque nos acompaña Pedro el ingeniero. Antes de preguntarle, vamos, ya te paso la palabra porque lo único que quiero es escucharte. Contarles lo de siempre, estamos saliendo en directo por Twitch, esto queda luego grabado a través de Spotify, a través de Twitch nos pueden seguir también y lo compartimos por todas nuestras redes. Así que gracias a los que están ahora y gracias a los que nos están escuchando en diferido también. Pedro, bienvenidísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Bueno, ya llevamos casi media hora de podcast también, que hemos estado ahí hablando de lo que nos gusta. Y encantado de estar aquí porque, bueno, también te lo he dicho antes de que uno de mis referentes ya estuvo por aquí, que fue Moure Dev. Cuando yo estaba, por ejemplo, en la carrera, porque yo estudié Ingeniería Informática, pues... Agradecimiento total a Moure también que se acercó con la misma con las mismas ganas que hoy Pedro, ¿no? De Sí, sí, simplemente sí. venir a compartir. Sí, me hizo mucha ilusión y digo, ¿cómo son las cosas de que yo antes veía sus vídeos para aprender a programar aplicaciones y tal? Y ahora pues hay alguien que me llama donde él ha estado, entonces me ha hecho mucha ilusión y digo, pues aquí estamos. Vamos, estas son las historias que hay que contar, ¿no? El círculo que se genera Se a través cierra, de... ¿no? Sí, sí, y que se genera, que sigue dando vuelta. El día de mañana será otro que te escucha a vos Sí, también. puede ser, perfectamente. Nuestros alumnos, ya te contábamos hace un ratito, de verdad esto que decía Pedro. Uno cuando vienen personas como Pedro, la verdad que yo aprovecho por el pasillo ya para ir conociéndonos más, bueno, escucharte también. Y nuestros alumnos, vamos, que encantado de que ustedes estén acá, incluyo a Maure también. Así que bueno, gracias Maure y gracias Pedro. ¿Cómo nace, para empezar, cómo nace Pedro el ingeniero? Pues Pedro el ingeniero nace, aunque hay mucha gente todavía me lo pregunta, pero ¿tú qué has estudiado? Digo, soy ingeniero. Digo, aunque parezca que no, aunque Pedro el ingeniero, Claro, digo, real, soy el ingeniero, sí. he estudiado ingeniería. Mi mundo está o estaba en el mundo de la programación, de los algoritmos, de las redes computacionales y todo esto. Y bueno, pues un buen día decido hacer un TFG de la carrera. Y yo, como siempre me pasa en la vida, de que... Claro, no un TFG, el TFG, ¿no? Bueno, sí, el mío, claro, el mío. Y como siempre me pasa en la vida, digo, siempre intento juntar cosas que me gusten, porque así lo puedo disfrutar. Digo, vale, es lo último que tengo que hacer. Me encanta la informática desde pequeño, desde que tenía un foro con 8 años hablando de fútbol. Digo, puedo juntar la informática, los algoritmos, la programación y el fútbol. Empecé a investigar y vi que sí, que había grandes equipos que utilizaban Big Data, inteligencia artificial para analizar a sus propios equipos, hacer scouting, analizar a sus propios rivales, y me volví loco con eso, me obsesioné tanto que solo hacía eso en mi día a día. Y a día de hoy pues tengo una base de datos, pues te podría decir que de casi todos los jugadores de primera y segunda división del panorama europeo seguro, y de Latinoamérica, de México, Argentina, de Uruguay creo que también, de Me fútbol parece, femenino ahora también. quiero entrar en eso también. A ver, hay algo en esto que decís que revalidan las neurociencias, que no hay mayor motor al aprendizaje que el interés del estudiante, que el alumno esté motivado desde que algo le interesa y que vos hayas podido conectar una pasión, digo, que va por otro lado, que va por el deporte, con el mundo tecnológico en el que te formaste. Vamos, me parece que es el camino que todos los que estudian deberían buscar. Digo, ¿a dónde apunto esto, no? Sí, intenté hacer eso porque, bueno, yo veía que mis amigos, digo, no, yo voy a hacer una aplicación facilita y me lo quito. Y digo, a ver, digo, yo tengo la fama de que me gusta complicarme la vida. Digo, a mí me pones un trabajo, y era de los que le encantaba hacer exposiciones y tal. Pero sí que es verdad que en el mundo este un poco más de redes sociales, comunicación, nunca me lo había planteado, aunque tengo vídeos en YouTube en privado de una partida en el Call of Duty en 2011, pero nunca me lo había planteado de esa forma, hasta que me dieron la oportunidad en televisión, en El Chiringuito, de explicar lo que yo estaba haciendo para el trabajo de fin de grado. Y ahí pues me di cuenta de que a la gente le gustaba lo que explicaba, porque lo explicaba de una forma que todo el mundo, aunque no fuese ingeniero, aunque no fuese programador, lo entendía, entretenía, porque al final estás en televisión y si solamente estás como un profesor, aburres, y más a las 2 de la mañana, que es ese programa.
Entonces, entretenía, educaba y luego lo pasabas bien. Entonces, ahí fue cuando me hice un poco esa marca personal de Pedro el ingeniero, ¿no? Al final es Pedro y de profesión ingeniero. No tiene mucho más. No me quebré la cabeza para inventarlo, ¿sabes? Es impresionante. Bueno, pero son esas cosas que uno ya lleva como bandera, ¿no? Que se instalan. Entonces, ¿sos amante del fútbol? Sí, no, soy un auténtico loco. O sea, a mí cuando me dicen, ya, del fútbol, ¿pero de qué equipo eres? Digo, pues mira, si estuviésemos en 2009 sería del Barcelona de Guardiola. Si hubiese vivido en 1970 sería del Ajax de Cruyff. Si hubiese estado mayor, quiero decir, porque me pilló muy pequeño, pero igual era del Madrid de los Galácticos del año 2000. Si hubiera nacido en Argentina. Pues sería de Boca y de River. No, pero quiero decir, soy un poco de épocas. Ahora ya no me apetece tanto ver al Barça porque se fue Messi. Todavía no lo supero, como creo que tampoco tú lo superas, ¿no? Sí. Y bueno, soy un poco de eso. Yo tenía toda la ilusión de preguntar, porque de la última tendencia de videos que fuiste haciendo tenían que ver con el Barça y te iba a hacer la pregunta. ¿Por qué le está yendo al Barça así? Respuestas solo sin Messi. Un poco más de lo mismo, porque hablo ahora mismo, creo más contenido ahora hablando del Barça porque fue una época que me marcó. Y como te he dicho antes, y lo digo ahora, yo utilizo el fútbol como excusa para explicar algo. Explicar lo que a mí me gusta, que es un poco el mundo de los algoritmos, de cómo se analizan los datos, de cómo se extraen los datos. Me gusta mucho también la rama de analizar pases por teoría de grafos. Y utilizo el fútbol como excusa, pues si me gustase la Fórmula 1, pues hablaría de Fórmula 1. Esto, me parece alucinante desde donde lo planteas. Al fin y al cabo, la misión de Pedro el ingeniero no es hablar de fútbol únicamente, sino enseñarte, formar, motivar, ¿no? Movilizar sobre el estudio de la ciencia de datos, si se quiere. Sí, ayer justo recibí un comentario, yo leo todos los comentarios y casi todos los contesto, de que me dijo, decía el comentario, me ha enseñado matemáticas y no me he dado cuenta. O sea, no me he dado cuenta de que me ha enseñado matemáticas. Y digo, eso es lo que quiero. Listo, eso es impresionante. Digo, eso es justo lo que quería. Digo, a ti te gusta el fútbol, te ha atraído con el fútbol, pero encima tú has aprendido algo que igual en su momento te enseñaron y no te lo enseñaron bien o no te lo vendieron bien. Y yo, pues, te meto la pastilla, pero te lo pongo dentro de un dulce. Eso es impresionante y qué desafío para las instituciones educativas, sobre todo, ¿no? Al fin y al cabo, mira, nosotros contamos siempre esto en nuestro programa de Ingeniería en Desarrollo de Software. Nosotros siempre buscamos, no sentarnos a ver cómo se llaman los triángulos de las paredes, sino poder aplicarlo a algo que a vos te interese y te movilice y a partir de eso aprender lo que necesites para responder a esa área, a ese interés, ¿no? Entonces, podemos decir, yo tengo una teoría en esto que es que los momentos más felices en la vida ocurren cada 4 años. No es que está la primavera y los amantes de la primavera, del otoño, del verano, del invierno. No, cada 4 años está el Mundial de Fútbol. Sí, ahí es cuando todo se para y no hagas planes. Eso es, ¿cómo viste el último? El último encima pilló en una época rara porque, claro, normalmente es en verano y pilló ahí en invierno, algo raro. Bueno, pues yo recuerdo de que por aquel entonces estaba trabajando en una consultora y justamente yo terminaba de trabajar, pillaba el metro para ir a casa y yo me acuerdo de como en el metro no había cobertura, me quedaba más en la calle para ver el primer tiempo del partido. Entonces empezaba justo a las 6:30 más o menos cuando yo salía, a lo mejor jugaba Argentina o jugaba España, que iba con las dos. Y me quedaba como un loco por la calle dando vueltas viendo el partido, ¿no? Pues a ese punto de locura llegamos a veces. Yo te juro por Dios que voy con la tablet mirando todos los partidos. O sea, no sé si a todos les presto la misma atención, pero es verdad que estás atento a absolutamente todo lo que está pasando totalmente en el mundo en ese momento deportivo. Y entrando así en datos curiosos que no tienen nada que ver con esta charla, pero ya que estamos, ¿cómo lo ves al Barcelona últimamente? ¿Se está hablando muy mucho? Mal. Muy mal y me sabe mal porque, por ejemplo, el entrenador Xavi, de pequeño es mi ídolo como futbolista, uno de mis referentes y tal, pero como entrenador, bueno, pues no me gusta y no lo disfruto. Tiene un ratio negativo, ¿no? De victoria-derrota. Sí, sobre todo, bueno, creo que a mitad de temporada analicé a todos los entrenadores del Barcelona y creo que era top 4 por debajo de los entrenadores que más habían perdido, no sé si en general o fuera de casa, no recuerdo bien,
pero como que no hablaba muy bien ese dato de Xavi, ¿no? Obviamente los top estaban... Acá es cuando se dice datos, no opiniones. Sí, sí. Luego también está el tema de que no todos los datos tienen la verdad absoluta, ¿no? Porque mucha gente también utiliza los datos de la manera que le interesa, ¿no? A lo mejor si yo te digo, bueno, el resultado más probable de este partido es un 3-0. Ya, pero ¿más probable de qué? Un 8% de probabilidad, un 0,08. Claro. O sea, eso no es probable. Sí que es verdad, el más probable de todo el abanico de resultados, pero es también el cómo contextualicen los datos, que es muy importante. Y que creo que, ¿Cómo es el para lidiar con esos sesgos? O sea, al fin y al cabo es interpretativo en algunos casos. O sea, si tú ves mi contenido hace 2 años, no tiene nada que ver con el de ahora. Vas aprendiendo, la vas cagando, vas fracasando, vas a prueba y error. Qué mensaje importante, o sea, ¿no? Claro, al fin y al cabo uno no nace siendo... Sí. No se nace siendo Pedro el ingeniero, ni siendo Instagramer, no, se hace, mucho menos. Totalmente. No, al final, si viene aquí una persona con 20 años de experiencia en el sector, va a hacer un grandísimo trabajo. Y al final la idea es llegar que cuando tengas tanta experiencia, hacer un mejor trabajo que el que hacías hace 10 años. Yo pienso que si haces la misma calidad de trabajo hoy que mañana, algo no está haciendo bien. Porque creo que tienes que aprender, tienes que mejorar y tal. Y pues a lo primero a lo mejor yo analizaba los datos, estaban bien, pero si ahora yo me metiese en el portfolio de hace 2 años, diría... Pero ¿cómo fuiste capaz de enseñar esto y encima se hizo súper viral, ¿no? Que la gente también no se da cuenta, pero claro, yo encima que soy un poco loco del perfeccionismo, digo... ¿Te acordás de algún ejemplo de video? No le saquen el pues like. Pues mira, por ejemplo, lo del Mundial. Lo del Mundial yo intenté hacer un contenido educativo gracias un poco a las probabilidades de los partidos de las selecciones. Y cada vídeo era muy viral, pero era muy viral si hablaba de Ecuador, era viral en Ecuador, si hablaba de la selección española, en España. Claro, ¿qué pasa? Hablaba de probabilidades de resultados y tal, y yo quería atraer a un público técnico y terminé atrayendo a un público que le gustan pues las apuestas, claro. Y claro, de repente yo era como un referente de me vas a hacer rico. Y digo, no, yo no te voy a hacer rico, si yo a ti te hago rico, primero yo seré rico, claro. ¿No? Y fue una cagada porque no enfoqué bien el contenido, porque claro, yo hablaba de la selección española va a ganar al 52%. Igual debería de haber hablado de, bueno, en base a la probabilidad y esta distribución y al histórico de partidos, he podido determinar que el 52% de los casos gana. Y a lo mejor con eso ya traes a un público más técnico y te quitas un poco a ese público más futbolero que utiliza las apuestas deportivas y todo esto. Entonces lo vas ganando con la experiencia. Qué importante eso, porque al fin y al cabo el dato en sí mismo no es interpretable en tanto no exista un contexto, ¿no? En el cual se aplica y se analiza. Yo a veces pienso que hoy generamos datos en todos lados, ¿no? Constantemente, y al fin y al cabo también nos ahogamos en datos, a veces no pudiendo hacer el storytelling de esos datos, que te lleva a cuestiones así, problemas de interpretación o de comunicación. Sí, lo cual el enfoque que le quieras dar, efectivamente. Al final es eso. También entiendo que a mí, por ejemplo, como de formación ingeniero, a mí no me enseñan a comunicar. O sea, eso lo puedes llevar un poco dentro y ya luego lo vas perfeccionando y lo vas mejorando. Yo hace 3 años que estaba en mi pueblo, si me dices que tengo que hacer un análisis de la previa de un partido donde juega Ronaldinho en la Kings League, o tengo que analizar un clásico después de que el Barcelona haya ganado el partido de forma muy polémica y que me van a ver media España, pues te digo, es que ni se me pasa por la cabeza porque me temblaría la voz de decir, oye, no tengo ni idea, no me ha enseñado de esto y yo te doy los datos y tú lo comunicas, pero yo no sé hacer esto. Vos sabés que acá en Inmune, a ver, nosotros somos conscientes de que el conocimiento técnico es importantísimo y valioso. O sea, vos tenés que estar formado en las herramientas del mercado, actualizado y demás, porque esto se mueve a una velocidad vertiginosa. Pero también somos conscientes de ese aspecto que uno llama Human Science o Soft Skills, de habilidades blandas, bueno, como le quieras poner, y es algo a lo que le dedicamos mucho tiempo en nuestros programas educativos para que justamente el alumno no solo sepa tirar el algoritmo, sino también pararse enfrente para contarte, no sé, dónde está hoy su negocio, su presentación, etcétera, etcétera.
Pero bueno, escúchame, para salir, hablamos mucho del Barça, pero ayer dijo que se retiraba Toni Kroos. ¿Cómo Sí. estás con eso? Pues también mal, o sea, también mal porque al final es un jugador que he disfrutado muchísimo. De hecho, ayer vi que sacó Opta, que es un proveedor de datos de fútbol, todos los pases que había hecho en estas 10 temporadas Toni Kroos, y tú veías las líneas de pase en el campo y básicamente había pintado todo el campo de pases. O sea, había hecho pases en todas las direcciones, en todos los ángulos, en Qué todas las impresionante. distancias. Y cuando se te va un jugador de estos en la liga y ya en el fútbol, porque se retira, pues te quedas como un poco... Llora el fútbol, ¿no? En algún Sí, punto. sí, sí. Al final, a quien le guste el fútbol, disfruta de un jugador, sea del equipo que sea. Y cuando se fue Messi, pues lloró el fútbol. Cuando se fue Kroos también. Y cuando se vaya Modric o se vaya otro jugador, pues también. Escúchame, ayer veía en las redes estaban explotadas por, y si igual no querés responderlo, pero se hablaba mucho de Toni Kroos o Iniesta. Uf. ¿Con quién jugás? A mí me gusta mucho Iniesta. Uf. Me gusta mucho Xavi como jugador. Es que Iniesta lo he disfrutado mucho. Es que ha marcado mi niñez, mi adolescencia. Y Kroos lo he visto ya un poco más, bueno, pues de mayor. También el que conozcas futbolistas y sepas un poco cómo funcionan un poco sus cabezas, ya no lo idealizas tanto como de pequeño. Entonces, para mí Iniesta es ese ídolo de la infancia que siempre va a estar ahí. Y a lo mejor los jugadores que van saliendo ahora o que ya están, los idealizan menos porque ya eres más mayor o por tal. Me quedaría con Iniesta. Futbolísticamente, tengo mi opinión futbolística. Qué lindo pero... era verlo jugar. Sí. Pero es verdad que a mí me pasa lo mismo bueno, me pasaba con Riquelme muchísimo, me Claro. pasa lo mismo con Toni Kroos, como decía con Modric, digo, cuando el fútbol es fútbol, hay que aplaudir. Efectivamente. Hablabas antes de la Kings League. Hablemos un poco de eso. Yo Dale. te soy honesto, y no tengo nada contra Piqué, pero ni Ibai, estoy totalmente afuera de la Kings League. O sea, ¿qué ves de bueno, de positivo de este proyecto? El entretenimiento. O sea, no es fútbol, es decir, si tú quieres ver fútbol te pones al City de Guardiola, te pones al Madrid de Ancelotti, pero es entretenimiento y es un entretenimiento que quizás las competiciones como la Liga, la Premier y tal deberían de no copiar, pero adaptar. Por ejemplo, nos encantaría en la Liga que los árbitros fuesen totalmente transparentes y poder escucharlos en directo como hacen en la Kings League. Pues igual hay una idea que podemos traer de ahí, ¿no? La Kings League es para entretenerse, para divertirse, show. Sí que es verdad que los jugadores se lo toman muy en serio. Ahora creo que en el Mundial van a Vamos, repartir... que lo tenés a Iker Casillas ahí. Claro, también, claro, cuando tú ves a esos ídolos dices, es que, vamos, si juego en el equipo de él me tengo que partirle el alma, ¿no? Pero es eso, es show, entretenimiento, pasarlo bien, y es un poquito la puntita del iceberg que muchas veces se ven, sobre todo en creación de contenido, ¿no? Porque a lo mejor me ves ahí en la Kings League y parece que eso es como que guay y tal, pero es simplemente un 5% de lo que los creadores de contenido hacemos. O sea, luego está mucho el estudiar cómo funcionan las redes, cómo cambian para seguir, para no pasar de moda, para seguir creciendo en seguidores, diferenciarte del resto, porque en fútbol levantas una piedra y hay una persona que te habla de fútbol, hay 100.000 por ahí. Y claro, todo eso, el tener ese cierto éxito, al menos en mi nicho y tal, pues luego hace que haya un 5% pues, que te permita pues, estar en el Camp Nou hablando con David Villa, con casi 100.000 personas. Tenés tu foto ahí piñada, es con el guaje, ¿no? Sí. Bueno, es que con el guaje tengo una anécdota en ese partido, bueno, en ese encuentro, porque claro, me dice, tú eres youtuber, ¿no? Y digo, sí. Dice, ¿te puedes hacer una foto conmigo? No. Dice, es para mi hijo, digo, a ver, Villa me está pidiendo una foto a mí, digo, ¿pero qué me estás contando? Digo, sí, digo, yo me he hecho una foto, digo, pero ahora te la echas tú conmigo. Y fue la que tengo ahí en Instagram. El mundial. Claro, o sea, digo, yo pensando entre mí, digo, pero si hace 12 años lloré por tus goles, o sea, ¿qué me estás contando? Esa es la humildad que hablábamos hace un rato. Lo hablábamos hablando sobre Moure, ¿no? Con Pedro también, de personas que no tienen por qué estar acá sentadas y sin embargo vienen y te dedican un tiempo. Qué impresionante cuando te encuentras con alguien así. Sí, a mí me gusta mucho porque al final, si ves mi contenido es eso, intento entretener mientras te educo
Y el contar todo esto y cómo lo hago es que al final es algo que... O sea, yo trabajo todo el día. A mí cuando me dicen, ¿cuándo descansas? Digo, no descanso, pero porque tampoco me canso. O sea, porque yo me levanto un lunes y es como, hostia, qué guay, ¿qué hago hoy? ¿No? Entonces, que a mí me inviten a contar este tipo de cosas donde ya han pasado gente que para mí son referentes o que en algún momento me han ayudado y tal, para mí, yo genial, yo encantado. Qué grande, qué bueno tenerte acá. Hablamos muchísimo de Pedro, hablamos muchísimo de fútbol, hablamos un poquito del ingeniero. Hablabas antes de esta base de datos que Sí. construiste. Esto es tuyo. O sea, es algo Esto que... es mío. A ver, los datos no puedo yo recoger a mano datos de todas las ligas, Ya. sino de proveedores de terceros. Para mí la parte más difícil en un analista de datos es la parte de recoger datos. Yo siempre cuento lo mismo de que una vez quise comprar un proveedor de datos en tiempo real porque quería hacer cosas tochas en directo y me pidieron, creo que fue 12.000 euros. Dice, si quieres la liga en riguroso directo, tiene que ser 12.000 euros, creo que al mes. Fua. Digo, vale, está fuera de mi alcance y de mi todo. Y entonces ahí me las ingenié, que mucho en la carrera te ayudan a eso, a ingeniártelas, a buscarte la vida de algún modo. Y pues gracias a mis habilidades como programador, pues ahora mismo pulso un botón y tengo todos los datos de todos los jugadores actualizados a día de hoy, a fecha de hoy, a hora de hoy, de todas las ligas, y en base a todo ese bruto de datos ya puedo construir modelos estadísticos con inteligencia artificial, machine learning y todo esto. Eso es impresionante. No quiero dejar de hacer un puente con nuestros alumnos del programa de ingeniería de cuando hablamos, porque acaba de dar una referencia absoluta de lo que es ser ingeniero. Búscate ¿no? la vida. Exacto. No, pero ingeniero barra programador barra... Encontrar un sí. problema cotidiano, resolverlo, ¿no? Búscate la vida, con literal. las herramientas que tengas. Sí, o sea, de hecho, yo estaba siempre muy enfadado con muchos profesores de mi universidad porque a lo mejor nunca había dado yo el lenguaje Java, por ejemplo, pero me decían, tienes que hacer una práctica de esto. Y yo, claro, como soy un no rebelde, pero sí que le echo un poco de cara, digo, bueno, y el tutorial de Java, digo, y siempre me decían, no importa el lenguaje, importa que sepas cómo funciona un ordenador por dentro. Y a día de hoy, gracias a eso, a pegarme tantas hostias y que mis profesores fuesen así, ahora mismo me pones un lenguaje de programación y me da igual. Te aplicaron el método Miyagi. No lo Literal, entendés ahora, pero en el momento... Literal. Tendré una pequeña curva de aprendizaje, pero me da igual que me pongas Swift, Java, Python, C++, C puro. Da igual porque al final la estructura siempre suele ser la misma con ciertas particularidades. Entonces, en ese lema de búscate la vida, pues al final sirve para todo. Sí. Hablabas recién de lo más complejo para un analista de datos, ¿no? Como así escalera de su trabajo, o sea, recopilar los datos. ¿Tenés vos como armado de alguna manera el paso a paso de cómo empezás un proyecto de análisis? Pues sí, o sea, empecé, es que yo siempre lo hago con prueba y error. O sea, yo empecé a almacenar Excel. Así, o sea, simplemente, ¿no? Luego tiré por MongoDB, que es una base de datos un poco más avanzada, sobre todo... MongoDB no SQL. No SQL. ¿Y claro. qué trabaja con diccionarios? Efectivamente. Entonces es un poco más orientada al Big Data y todo esto. Y bueno, pues voy recogiendo... Normalmente recojo equipo por equipo de cada temporada y entonces normalmente lo que recojo es una temporada de todos los equipos que tengo enganchados, o sea, con indexados en un diccionario, los voy actualizando y una vez tengo todo el bruto ya en local descargado de alguna forma, bueno, pues ya digo, hoy que me apetece hacer búsquedas de a lo mejor... ¿Qué estadísticas tiene fuera de lo común Toni Kroos, por ejemplo, ¿no? Es un análisis muy, muy sencillo. O quiero buscar a un jugador similar a Toni Kroos en esta temporada. Bueno, pues para eso necesito una teoría matemática que son espacios vectoriales, gracias a un vector donde cada posición es una característica que puede ser número de pases, distancia del pase, potencia del disparo, velocidad. Pues si tienes 200 características de unos 20.000 jugadores, puedes entrenar a un modelo de Machine Learning y que te busque una lista de 5 o 10 jugadores similares a, por ejemplo, Toni Kroos. Entonces, hace poco hice un vídeo de eso. Hice un vídeo corto y luego un vídeo largo, incluso mostrando el código y tal.
buscando al nuevo Toni Kroos, y por ejemplo salía Joao Neves, salía Wirtz del Leverkusen, o sea, salían jugadores que un aficionado al fútbol dice, tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿Qué ítems usaste para eso, por ejemplo? yo por ejemplo en Python utilizo una librería que es CityLearn. CityLearn. Sí. Y utilicé, no sé si fue... es que probé varios. Creo que fue regresión. Primero utilicé algo de regresión y luego fue un bosque aleatorio. Y luego ya sí que utilicé el tema de los espacios vectoriales para analizar jugadores que tengan una mayor cercanía. Pero bueno, voy probando, o sea, una de las cosas que hago es que voy probando. ¿Qué método me funciona más? Vale, pues este método me dice que el jugador más similar a Toni Kroos es Dembélé. Vale, pues no tiene sentido, utilizo otro. Entonces voy un poco adaptándome y cuando veo que ya más o menos tiene sentido, también es muy importante saber de fútbol. Ya. O sea, si yo, por ejemplo, mañana te hablase de coches, pues igual no puedo aportar tanto valor porque no me considero un aficionado profundo de coches. O sea, en algún momento cuando haces la interpretación de los datos tenés que ver que tienes que tener sentido. Una cierta base de fútbol, de haber visto partidos, porque al final lo más importante son los jugadores, es el verde, y por mucho que te digan los datos, si esto no casa con la lógica, de nada sirve, ¿no? Entonces tienes que hacer un poco ese equilibrio y cuando veas que tiene armonía lo que te sale ya en los resultados, dices, vale, pues ya parece que puedo hacer un vídeo, puedo hacer contenido, puedo hacer un informe o lo que sea. Momento friki, ¿cómo funciona el diccionario en concepto? O sea, para que vos después lo puedas usar para... Muy fácil, o sea, yo tengo una lista de todos los equipos, de todas las ligas, sí. ¿Vale? Liga Mexicana, Liga Argentina, todas de Europa, de segunda división también, y ahora estoy metiendo también el fútbol femenino, lo que pasa que, porque yo normalmente saco una puntuación de todos los jugadores, y entonces siempre tengo dudas tengo que puntuar al mismo jugador dependiendo de la posición y tal, entonces siempre estoy tocando un poco ese algoritmo. Entonces primero tengo un diccionario de todas las ligas, eso accede a una base de datos de terceros, y gracias a ese diccionario me devuelve un diccionario de todos los equipos de cada liga. Creo que tengo como 300 equipos de Europa o algo así. Y cada equipo pues tiene otro diccionario de jugadores. Entonces voy un poco de forma profundizando y a lo mejor me lleva 15 minutos actualizarlo todo. He utilizado mucho la concurrencia en el código, he utilizado procesos paralelos para que mientras estoy extrayendo datos de Europa, pues se tire por México y por Argentina también, para que el proceso sea más rápido, pero bueno, así es un poco como me lo monto. ¿Y cómo he aprendido esto? Pues a base de prueba y error. O sea, porque sobre todo buscaba de hacerte preguntas, ¿no? Claro, y después, cómo extraer datos de fútbol de la Liga, de la Premier. No había nada. Vale, ¿cómo extraer datos? Bueno, parece que hay algo. Vale, bueno, entonces poco a poco. Y por ahí es donde, al darme cuenta de que hay muy poca información, o muy poco conocimiento de todo esto y que sobre todo la gente que me sigue siempre me pregunta un poco eso, pero no hay datos de fútbol. ¿Cómo los obtengo? ¿Cómo los tienes tú? Tal? ¿De dónde los sacas? Y estoy tirando un poco por la parte de redes sociales, pero con un propósito, que es la de emprender un poco, no sé si a modo de más de educación, a base de un curso que te enseñe pues lo que yo he aprendido a base de pegarme ahí con toda internet, pues de una forma más fácil y estructurada, o a base de pues crear algo un grupo de análisis de datos. ¿Estás viendo para dónde sale todo esto también? Que sí. no fue tan buscado, digámoslo. No, pues al final yo llevo haciendo esto desde que tengo uso de razón. O sea, llevo hablando de fútbol de pequeño y llevo tocando un ordenador desde pequeño. A día de hoy sigo haciendo lo mismo, he tenido la suerte de que lo he podido compatibilizar y ahí es donde voy. Claro, pero a mí cuando me preguntan, bueno, ¿y para qué te dedicas a las redes sociales? Mucha gente se dedica para hacer bailes y que le envíen maquillaje a su casa. Oye, pues genial, totalmente respetable. Otra gente es porque le gusta que vaya por la calle y le pidan una foto. Vale, pues genial. Otra es porque le gusta que le inviten a un evento. A mí me gustaría para hacer una cosa pues parecida a lo que llevo haciendo pues todo este tiempo de o enseñar a la gente cuál ha sido mi proceso, porque sé que hay mucha gente que se quiere dedicar a lo que yo, de análisis de datos, y decir, oye, pues mira, yo tengo todo este conocimiento, te lo enseño,
o también a la parte de analizar datos en el fútbol, que a mi manera y cómo lo tengo yo un poco estructurado, pero ya una forma mucho más, bueno, un poco escalar lo que hago, pues para que tenga muchas más manos. Por ahí es donde voy, un poco utilizar mi marca personal para luego apalancarme en, pues a lo mejor un producto de una formación, o a lo mejor el día de mañana digo todo lo que debes saber de un ingeniero con casos prácticos en el fútbol. Vamos, a lo mejor, ¿para qué sirve una integral o una ecuación diferencial en el fútbol? Desde Inmune te vamos a estar siguiendo los pasos para ver, bueno, pues vamos, ahí estaremos. el material que saques, que seguramente nos podrá enriquecer Sí. a nosotros, a nuestros alumnos. ¿Cómo ves que en esta vertiente, no la de la formación, sino la de meterte ya a analizar datos más Sí. masivos, cómo ves que se están utilizando hoy los datos en el fútbol? A mí Pues siempre me llama la atención que esto ya es viejo, ¿no? Hoy nos quedó viejo, pero cuando va Kroos a patear un córner, que se ven los porcentajes de a dónde lo va a tirar, ¿no? Cuestiones básicas, desde eso hasta dónde llega. Pues llega desde eso a que prácticamente el equipo rival hoy en día tiene la probabilidad exacta de que Toni Kroos la pase a la izquierda y no a la derecha, a 5 metros de distancia o a 3. Y si este jugador normalmente realiza pases de 2 metros hacia la derecha, igual la presión la tenemos que hacer por la izquierda. La basculación igual tenemos que hacerla de esta forma. Esto es impresionante. Al fin y al cabo, el Llega equipo de un fútbol punto- necesita a los técnicos, pero también necesita a los ingenieros atrás para decirte. Sí. A mí me llamaba la atención Juan Foyt, ¿Mm? que está en el Villarreal ahora, no me acuerdo. Creo que estaba en el Villarreal. Que él mismo tenía una aplicación, que ahora no me acuerdo el nombre, obviamente paga, en la cual estudiaba al rival. Sí, Pero él lo totalmente. tenía por motus propio, ¿no? Porque sabía que, como siendo defensor, lo que decís, a ver, me va a encarar para la derecha o me va a encarar para la izquierda. Y a partir de eso se preparaba. O sea, Totalmente. Al final, bueno, una aplicación a nivel usuario, por ejemplo, Wisecout creo que tiene una suscripción donde, pues básicamente es un poco una base de datos como la que yo podría tener, y tú puedes ver pues cuántos regates hace, cuántos tiros con la pierna derecha, izquierda, desde lo más básico a los expected goals, que es una métrica un poco más avanzada, o las asistencias esperadas. Y al final los jugadores ya se van educando, ya se van concienciando de que la vía es un poco por ahí, ¿no? De que los datos no tienen la verdad absoluta, pero que te pueden dar patrones que tú no habías visto, ¿no? Por ejemplo, Guardiola creo que tiene un equipo de físicos o de ingenieros en el Manchester City. Contrató hace unos años. Es decir, cuando equipos de tan alto nivel hacen esto, es porque algo de valor aporta, ¿no? En el fútbol, aunque el fútbol es muy impredecible. Al final llega el Real Madrid en el minuto 90 y te remonta el partido, pero o sea, tiene que haber una probabilidad de eso ya, ¿no? O siempre sea, me preguntan cuando el Madrid hace una remontada, lo que me encuentro en Twitter o en Instagram o es: sea, Pedro, ¿cómo puede explicar el Big Data esto? Digo, no hay explicación. No, déjate. Sí, sí. Es impresionante. Bueno, no quiero favorecer el mundo de las apuestas, pero ¿quién asciende de segunda? Bueno, pues hace... Está competitivo el asunto, ¿no? No, es una locura. O sea, si eres hincha de algún equipo, es mejor que te tomes una pastilla y te tranquilices, porque de verdad es la liga hipertensión, le llaman. Hace poco, en febrero, hice un algoritmo muy básico, se basa en el método Monte Carlo, donde con 100.000 simulaciones o incluso 1 millón de simulaciones, pues vas probando distintos escenarios y bueno, vas viendo los casos de éxito y los casos de fracaso. Y los equipos que más probabilidad tienen a día de hoy son el Leganés, cerca de un 80% de ascender de forma directa, y el Valladolid. Es lógico, son los primeros, también afecta mucho los rivales que le van a tocar. Y luego, por ejemplo, equipos que van a descender, está ahí el Villarreal B, está el Amorebieta, está creo que el Albacete, o el Albacete ya se estaba salvando. Pero bueno, ayuda un poco pues a tener un poco el escenario de cómo está tu equipo, ¿no? Y qué pasa. Muchas veces, por ejemplo, me dice... A veces no lo querés saber, ¿no? No, a veces, claro, el que vas a descender me dice: Pedro, no me diga esto, por favor. Digo, ya, ¿qué te voy a decir yo? Si 3 equipos andaluces han descendido de primera a segunda, digo, ya me duele a mí, digo, ¿pero qué le hago? Escúchame, para cerrar, nosotros de vuelta reivindico nuestro agradecimiento de que estés hoy acá con nosotros. Y te quiero pedir algo que es muy tal vez sencillo o tal vez no, pero es, ¿nos dejás un desafío para nuestros alumnos? Hostia.
Que hagan ellos. Sí, algún ejercicio. Podés ir a menos, podés ir a más, vamos. Está bien. Mira, hace poco, bueno, de hecho lo voy a hacer yo porque me interesa para mi portfolio en LinkedIn. Hoy Opta ha abierto una base de datos totalmente gratis, libre, de todos los datos de eventos del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, de esta temporada. Madre mía. Desde posicionamiento en el pase, Porque en esto coordenadas, todo. O sea, es el equipo ideal hoy, como está planteado, ¿no? Sí. O sea, invicto en toda la bueno, liga. ha hecho récord, no ha perdido nunca. Y esa base de datos la ha liberado Opta, que es una empresa de datos con muchísima reputación. Y justo ahora que me voy de viaje a ver a la familia, quería aprovechar para hacer un portfolio, un análisis del equipo. Y como es gratis, pues tal. Pedro, ¿cómo se extrae con los datos? Búscate la vida. Como me enseñaron a mí. ¿Qué podemos pedir que analicen? O sea, que analicen ítems de, Pues yo, por ejemplo, de por qué le fue tan bien. Voy a analizar, yo, por ejemplo, cómo juega el Bayer Leverkusen en base a los pases. Cómo se relaciona el equipo en base a los pases. Ahí entra pues teoría de grafos, que me interesa mucho, clusterización, qué grupos de jugadores se la pasan más, en qué posiciones, cuál es la anchura media del equipo, la longitud, si se parte mucho, en qué zonas. Impresionante. Por ahí está muy, vamos. muy bueno. Además que con una base de datos de niveles más básicos a más avanzados uno puede darse el lujo Tienes de de jugar. todo. Así que esperamos en nuestro Instagram, el de Inmune, incluso el de Pedro. No, de hecho que me mencionen, porque yo lo veo todo y me hace ilusión y podríamos hacer algo interesante incluso. O sea, si les apetece y tal, vamos, yo lo voy a hacer con Juguemos él, con esto. eso. Soy Sí, sí. alumno de Inmune. Yo creo que al Leverkusen le fue bien por esto. ¿Sí? O sea, no necesitamos más. Tiene que estar justificado, obviamente, pero Claro. vamos a jugar con eso. O sea, ¿por qué Puede estar creen que al guay. Leverkusen le fue tan bien? Sí, Sí, y al como final... pregunta disparadora. Sí, lo puedes hacer, creo que tienen la API en R y en Python. Yo normalmente trabajo en Python. Te pegas ahí con el lenguaje. Si nunca lo has dado, pues es un lenguaje muy sencillito. Y creo que puede ser una herramienta muy, muy didáctica. Yo voy a convocar puntualmente a los estudiantes que están empezando el módulo de Big Data hoy, a la mañana, segundo año. Ahí tienen un desafío para trabajar. Pedro, lo dicho, mil gracias. Te quiero dar esto. Es una A ver. pavada. Es el sticker de la pegatina de IA Master de Inmune, de una Vale. de nuestras tribus. ¿Sí? Que Sí, me pues me parece que es gusta. la... Tenemos también las de Hacker, la de Coder, la de Uxer. Yo No, creo que esto algunas va te para el pegan, pero me portátil parece ya. que Estaba por el portátil, sí. Sí. Qué grande, Pedro. Bueno, muchísimas gracias por estar y los que Vosotros. están escuchándonos o que nos escuchen en diferido, muchas gracias por estar, simplemente. Así que bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? Nos vemos en la próxima.